Hola, buenas noches. Y nuestra coordinadora que nos está visitando desde Colima. Bueno, es parte de la asociación, pero hoy varias personas. Muy bien, pues gracias por asistir. Espero que les guste. Me dicen que pregunte de dónde. ¿De dónde nos visitan? De, ¿Todos son de aquí de Guadalajara? ¿Sí? ¿Cómo se enteraron? Es que, bueno, quiero comentarles que nosotros apenas, como equipo encargado del Cine Club, apenas iniciamos el mes pasado. Entonces, la anterior encargada, que está por allá, Leti, nos está soplando las preguntas. Estoy tomando y ya era la segunda vez que lo había anunciado y ahora sí me animé a venir. ¿De dónde estás tomando terapia? De hecho, mi terapeuta acaba de ver que está asociada aquí, entonces. Lo tiene en su consultorio. Sí. Doctora, ella me invitó a asistir. Gracias. Bueno, a mí me invitó uno de mis maestros de la Universidad de Tamar y pues ya. A mí me invitó mi amiga Jocelyn y yo soy neuropsicóloga, pero pues como que me gusta refrescar términos psicodinámicos de la licenciatura y así. Bueno, sé que no son de licenciatura, pues, pero como que me agrada también, aunque sea neuropsicóloga. ¿Alguien más que quiera participar? No, pues yo vengo todas las veces que hay, entonces. De las nuevas personas que andan por acá, que nos están visitando. Buenas noches, a mí me invitó Juan Carlos y el vengo del Instituto de Filosofía. ¿Alguien más? ¿Cómo se enteró de la clínica? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Pues entonces damos inicio a los comentarios. Buenas noches, ¿sí se escucha? Pertenece a la Federación Psicoanalítica. Maestro en Ciencias Religiosas por la Universidad Javerianos de Colombia, maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por APG, candidato a psicoanalista por APG y trabaja en consulta privada con adolescentes, jóvenes y adultos. Gracias, Juan Carlos. Y pues, por donde quieran iniciar. Bueno, les comparto algo que estuve escribiendo después de ver la película.
inicio con una pregunta que me parece central después de ver este film. La pregunta es, ¿qué es lo que nos diferencia o qué es lo que diferencia a los muertos de los vivos? Si nos vamos por lo manifiesto, por lo concreto, podríamos fácilmente afirmar que la diferencia está dada justo por la vida y por la muerte. O sea, los muertos están muertos y los vivos están vivos. Que unos justamente están vivos y están muertos. Sin embargo, desde la perspectiva psicoanalítica, nos ayuda a poner en duda lo evidente. Aquello que aparece en lo real, en lo manifiesto. Nos convoca a crear el inconsciente en una sesión analítica, en un espacio cinematográfico, dejándonos interpelar por los acontecimientos de la vida. En este sentido, un eje que me parece transversal en la película es el misterio. El misterio envuelve esta película. Entonces, yo me acordé que para algunas religiones el misterio es un asunto muy importante. Considero entonces que por el carácter tan religioso de Grace, la protagonista, recordé por ejemplo que en la teología católica los misterios son verdades reveladas que exceden la capacidad del intelecto humano, pero no por eso son contrarias a la razón. El misterio es algo que rebasa, pero que no puede dejar de ser pensado. Si tomamos en cuenta la etimología del término misterio, hay 3 conceptos o 3 vocablos griegos de donde se deriva la palabra misterio. El primero de ellos es, así se pronuncia también, misterio, y se escribe así en griego, y se traduce como cosa secreta o ceremonia secreta. Otro vocablo griego es el mistes, y el mistes se traduce al español como alguien que es iniciado en el misterio. En estos 2 conceptos, la raíz griega también es mío. Mistes, misterio. La raíz, mío. Y el mío se traduce como cerrarse o estar cerrados, pero de boca y de ojos. Entonces, con esta aclaración etimológica, nos permite ubicar que el misterio que atraviesa esta película tiene que ver justo con eso que quedó cerrado al entendimiento, eso de lo que no se puede ver ni hablar. Desde esta perspectiva podríamos pensar esas expresiones primeras de la película, donde hay una voz de fondo que va narrando extractos del mito de la creación, si se acuerdan. Al principio nada existía, va diciendo la película, solo Dios existía. Lo misterioso se ve reflejado también en ese ambiente nublado, lúgubre, en el que se ubica la casa y también en lo que sucede al interior y a los personajes. Las puertas cerradas. Las puertas cerradas. Exactamente. Hay algo cerrado. Las cortinas que se tienen que cerrar. Alguien que quedó atrapado en un misterio. Y además, ¿se acuerdan? La Grace invita a sus hijos a que recen el rosario y a que repitan extractos bíblicos. O sea, están atrapados en un misterio divino, pero porque hay algo que no pueden pensar. Entonces, la piedad religiosa de Grace parece ser la cortina que nubla la razón, dejarse tocar por su drama, por el principio de la vida. Hay algo que enloqueció a Grace y se perdió en el misterio. Se me antoja pensar la casa, esta mansión, como lo más real que existe, en el sentido de que desde la perspectiva meramente materialista,
Ese edificio majestuoso, sombrío, grandioso e imponente es lo menos ilusorio que pudiéramos pensar que existe. Desde mi punto de vista, yo equipararía esa realidad material con la mente humana. Esa casa, me parece, la pudiéramos también pensar como la mente. Todos tenemos, de alguna manera, una estructura estructurada de alguna manera nuestra cabeza. Desde la perspectiva psicoanalítica, entonces sería la complejidad, lo indeterminado. En el libro de la República, Platón pone un símil que me parece bien interesante y parecido a este asunto de la casa, el símil de la cueva, el mito de la caverna. En esta caverna hay unos prisioneros que los ponen ahí atados de manos mirando una pared. Entonces, lo único que ven en esa pared son sombras. Uno de ellos logra escapar de la caverna y descubre un mundo maravilloso. Descubre que hay árboles, que hay vida, que hay sol, que te puedes mover. Regresa emocionado a la caverna a decirle a sus compañeros: oigan, afuera hay una chulada de vida. Y los que estaban adentro de la caverna no le creyeron y dijeron que era mentira. Lo tiraron de loco. Entonces los que estaban en la caverna, los que quedaron atados, ahí permanecieron. Entonces, este símil me parece que tiene que ver justo también con esta casa. En esta casa hay gente que quedó prisionera y gente que no ha podido pensar. Entonces, me parece que la confusión o el misterio que encierra esta casa tiene que ver con que los que parecen que están muertos no lo creen y no lo aceptan y se creen vivos. Y los que están muertos saben que están muertos, ya han salido y vienen a anunciar que están muertos. Pero hay una resistencia muy grande. Algo tiene que aparecer, algo sucede, que es cuando las cortinas logran abrirse. Entonces es esa luz que llega, y es entonces cuando los personajes, Grace y sus hijos, asumen el drama de la existencia. Entonces ya no se salvaguardan en el misterio divino y asumen la crueldad de la vida. Por ahí dejo mi comentario. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo tengo algunas ideas para lanzarlas y creo que bueno, yo pensé en hacer un diálogo con ustedes y con ustedes y entonces pues construir juntos el análisis de la película, ¿no? Obviamente voy a decir algo yo, pero pues bueno, creo que el diálogo enriquece, ¿no? Lo que salta, lo que ustedes piensan y lo que pensamos todos. Se me hizo muy interesante varias cosas que dijiste, Juan. Estaba pensando que el psicoanálisis es una teoría que le pone atención no a lo concreto ni a los hechos, sino a los símbolos o a las metáforas o a las cosas que se representan a propósito de la realidad, ¿no? O sea, Freud decía que la realidad material eran los hechos de la vida y que lo que a él importaba era saber qué pensaba cada persona de esos hechos de la vida, ¿no? O sea, le llama realidad psíquica, ¿sí? Si ahorita tiembla o sea, hay un incendio, todos lo vamos a vivir diferente desde nuestra perspectiva y desde nuestra individualidad. Entonces, quería hablar de esto porque me parece que la película y el mismo psicoanálisis está como todo el tiempo observando esta realidad psíquica y esta cuestión de lo que sucede en la mente del otro y de lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, es como un ir y venir. Y esto lo traigo porque me parece
también yo me clavé con la coexistencia entre los vivos y los muertos, ¿no? Que es algo que la película va planteando a propósito de la señora, de la ama de llaves, ¿no? Que va diciendo, bueno, es que es el mundo de los vivos y de los muertos. Y también quería decir que el psicoanálisis es metafórico en el sentido de ¿cómo les explicaré esto? ¿Qué pasa con las cosas que simbolizan lo que nosotros pensamos de lo que está sucediendo de la realidad es lo que importa para el psicoanálisis, ¿no? A propósito de lo que desea la realidad psíquica. Entonces, la película puede ser una metáfora de cómo funciona, bueno, así lo pensé yo, cómo funciona la cabeza de una persona, ¿no? Y cómo sería coexistir entre los vivos y los muertos, ¿no? Y pensé que en el desarrollo de una persona tenemos un tipo de funcionamiento mental más primitivo, más de lo sensorial, de lo onírico, de lo fantasmagórico, de lo alucinante, ¿no? Al principio el bebé cree que puede tomar, se chupa el dedo y cree que puede tomar leche de su dedo y alucina que está tomando leche de su dedo y luego se da cuenta de que en realidad el dedo no le da leche y que tiene que hablarle a la mamá para que venga la realidad de la mamá y le dé de comer. Entonces, todo el tiempo estamos funcionando en un mundo doble, en un mundo imaginativo, fantasioso, y un mundo de realidad. Y eso me hizo pensar la película como el mundo de los muertos, o el mundo de lo alucinatorio, de esto fantástico, onírico, el mundo de los sueños, el mundo de lo abstracto, y el mundo de los hechos, de lo concreto, de las cosas que suceden, ¿no? Entonces, todo el tiempo funcionamos de esa manera. Los niños tienen un asunto con la creatividad y están mucho más cercanos al mundo de la fantasía y del juego, ¿no? Esto es un cohete espacial y entonces ellos realmente están jugando, creyendo eso, y luego se dan cuenta, a lo mejor un poco más grandes, se pueden dar cuenta que eso no es un cohete espacial, que eso es un juego. Es más, una chiquita de 3 años me decía, una sobrina, me daba de comer un pollo de esos de plástico, ¿no? O sea, el juego, ¿no? Entonces me dice, cómetelo, y yo me lo comía, y entonces ella decía, pero es un juego, ¿verdad? Sí, es un juego. O sea, ¿te vas a comer el pollo? No, no me lo voy a comer porque es un juguete. Pero hay un tiempo en donde ellos no diferencian lo que es real y lo que es fantasía. Al principio de la vida no diferenciamos eso. Y conforme vamos teniendo más elementos para pensar y estamos más pegados a la realidad, podemos entender lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Pero siempre funcionamos en esos dos registros, ¿no? Solo que en la adultez olvidamos esa forma de pensar, y es más, hasta los adultos de repente le dicen a los niños, ya no digas tonterías y ya abróchate los zapatos que entonces nos hace tarde, ¿no? Entonces, el adulto le va matando esa creatividad al niño y el chiquito se vuelve más rígido, deja de jugar, ¿no? Entonces, pienso que la película que hay una metáfora en la película del mundo de lo abstracto, de lo fantasmagórico, de lo alucinatorio y el mundo que es el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Es que los escuchaba en La Cura por la Palabra, que es un programa de radio que tiene la asociación. Estuvieron Juan Carlos y Isa hablando de lo ominoso, que es un concepto de Freud en donde desarrolla una idea acerca de esto que estoy planteando un poquito, ¿no? Él va hablando de algo que está como en este mundo de lo no representado. ¿Cómo es? Esto está un poco complejo, pero es como el mundo de lo incierto. Tú usas el misterio. El misterio. El misterio a mí me hace pensar en lo incierto, en la incertidumbre, en lo que no entendemos, ¿no? Yo creo que la religión y la idea de Dios es más freudista,
surge de ciertas cosas que no entendíamos. Entonces, vamos creando pensamientos y cosas para darnos calma. Por ejemplo, en la época de las cavernas cayó un rayo, partió un árbol y le prendió fuego, y los cavernícolas decían, ¿cómo funciona esto? No estoy entendiendo nada. Pues vamos pensando que hay un dios del fuego que nos manda un rayo y que si nos portamos mal nos va a chicharrar, ¿no? Entonces, el hombre ha tendido a construir pensamientos e ideas para calmarse y entender el mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no entendemos que esto no es un cohete, pues le decimos al niño, no seas tonto y ya deja de jugar al cohete. Pero si tenemos un poco la capacidad de ir a ese mundo que ya conocimos porque de ahí venimos, podemos transitar de el mundo de la fantasía y del mundo de lo alucinatorio al mundo de la realidad y al mundo de lo concreto y de lo que está sucediendo en la realidad. Es como el tránsito entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Juan, Isa. Sí, bueno, yo les quiero decir que se sientan en la libertad de opinar también, de preguntar si tienen algunas dudas. Allá atrás, Miguel. Bueno, en lo que va el micrófono, yo quería comentar lo importante que me parece esto que decía. Para pensar. A mí lo que me llamó mucho la atención de la película es el dolor, o sea, lo doloroso que había de la muerte de un hijo, de un suicidio, de un asesinato, ¿no? Entonces pensaba que, aunque se sea adulto y se tenga más capacidad de pensar, en momentos tan dolorosos, esa capacidad de pensar queda como inhibida, ¿no? Y buscamos las explicaciones en lo fantasioso, porque o no podemos pensar la realidad o es tan dolorosa que preferimos partirla. O crear otra realidad, ¿no? Sí. Miguel. De una persona que vive en Americana, ¿no? Mi reflexión fue más como Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Cómo la casa representa la mente de Grace y que poco a poco nos vamos dando cuenta que se ilumina, ¿no? O sea, que va diciendo que está oscura y va entrando la luz. Bueno, como yo lo vi, es que la cosa traumática, o tal vez ese motivo que empezó a llevar a ella a querer ocultarlo, es que los sirvientes la abandonaron en primer lugar. Los sirvientes la abandonaron, pasó un evento y luego menciona que la única forma de permanecer en esa casa es a través del control, o es a través de ella amarrarlo y controlar todo. Entonces lo vi como si estuviera controlando la casa y no queriendo dejar entrar la luz. Lo cerrado que decía Juan Carlos, ¿no? Sí, claro. Y parte de eso, control, viene explicado por la religión o por su realidad, en este caso fantasiosa, ¿no? De Dios. Y luego empieza un momento donde llegan los otros, tal vez en la película son muertos, pero es alguien más que le deja ver algo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando llegaron los otros sirvientes, ella empezó a tener errores de que no podía cerrar la puerta o la dejaba ahí abierta para que empezara a pasar esto, ¿no? Y bueno, ya me confundí, ya me revolví, pero... Bueno, lo que dice. Sí, pero
como que me pareció muy interesante esta idea de cómo la única forma de poder salir de la casa o de poder iluminarla es a través de que el otro le empezara a decir estas verdades que para ella era muy difícil y que los niños no podían ni siquiera decir, o sea, se tenían que callar. Y ahí hay algo bien importante, porque la película empieza con un mito. Claro. Y el mito personal, pensaba en el mito personal, todo. Esto no lo puedo entender, entonces por eso el mito poco a poco se va rompiendo a medida que va pasando. Sí, y claro, y la niña es parte de ese proceso donde el mito es la religión y esta niña empieza a hacer preguntas, empieza a cuestionar la realidad y lo va rompiendo, ¿no? Y bueno, eso, y creo que otro detalle que me pareció muy interesante es que cuando se cayeron las cortinas, las estaba tratando de buscar, las estaba tratando de encontrar otra vez y regresar a ese mito o esa realidad. Y una forma que utilizó es el pizarrón que tenía una palabra de Dios, decía como thank God for algo así, y lo usó para cubrirlo, ¿no? Bueno, ahorita le paso el micrófono a Fernando, nada más quiero decir que vamos a llevar acá el orden y también a leer los comentarios de quien nos está siguiendo en redes sociales. Entonces ahorita te lo paso, Fer, luego nos vamos a la red social y luego volvemos acá y allá atrás. Sí, es que pensé en lo cerrado que decía Juan hace rato y las cortinas y todo esto. También es una metáfora de la locura, ¿no? Porque también hay la película también nos juega un plot twist al final, ¿no? Ellos eran los muertos, pero si uno no se da cuenta, piensa que Nicole Kidman se está volviendo loca, ¿no? Lo que se pone paranoica, la chiquilla, ella está negando lo que va surgiendo en la casa. Va escuchando los ruidos, entonces niega, no pasa nada. Y entonces luego acepta frente a la hija dice, bueno, entonces hablemos de esto. Dice, ya no hables de esto y se acabó. Y entonces ella expulsa de su mente lo que ya se había dado cuenta, lo expulsa y vuelve a cerrarse a propósito de lo cerrado. Y la casa es Nicole Kidman, ¿no? O sea, la personaje, o sea, es esta cosa de... ahorita dijiste algo sobre la luz es la conciencia, me parece, ¿no? Y la oscuridad es, no sé si la inconsciencia, pero la oscuridad es el no ver, algo también que dijiste de la palabra y de lo que se ve, De no poder nombrar. De no poder nombrar, de mantener todo cerrado. Al final, a lo que se cierra es a una verdad, ¿no? Y eso es muy metafórico porque eso tiene que ver con la psicosis, ¿no? Cuando hay una realidad que va a entrar por la ventana y se cierra la ventana y se niega, genera un efecto en la cabeza de esa persona, ¿no? Entonces luego ya se pone paranoica y ya está escuchando, ya está con la escopeta en la mano y entonces el negar la realidad tiene efectos en la cabeza de la gente, ¿no? Y se ve, la persona que está toda la película ansiosa de esa cosa que se le está reapareciendo. Es como, en la psicosis se expulsa algo, pero regresa y se nos pone de frente. O sea, una verdad que no queremos ver, se trata de negar, se trata de expulsar, pero esa verdad regresa de alguna otra forma y se nos pone en la cara. La realidad se impone, dice Freud. Y esta mujer estaba apanicada de darse cuenta de esa verdad, pero cuando se da cuenta, se calma, ¿no? Como que dice, estamos muertos. Y la escena, bueno, es que yo llegué, la escena donde abraza a los hijos y dice, sí es cierto, yo los maté, qué locura, y ahí se ve en calma la muchacha, la señora, ¿no? Como que es muy psicoanalítico eso, ¿no? Porque a veces no queremos ver las verdades, cuando vamos a terapia no queremos ver verdades, y si son así de gordas, como estoy loco, sí,
no es una verdad sencilla. O otra, hay muchas verdades difíciles, ¿no? O soy para no ventanearme y no ventanear a nadie. Quita las cortinas. Así va a abrir yo, Pero es fuerte, pero al mismo tiempo calma. Porque hay una verdad que anda flotando en el aire y que uno la siente. Esa es también la extrañeza, o eso es también lo terrorífico. Otra palabra usaste tú, Juan, pero hablaste del no pensamiento, del no poder pensar. Entonces eso inquieta. La gente está inquieta porque sabe que algo pasa, pero lo niega porque no puede con esa verdad. Y la terapia ayuda a que uno acoge al paciente y le dice, mira, la verdad es que te está pasando esto, y sé que es difícil que lo veas y que lo agarres, pero cuando ya puede agarrarlo el paciente se calma. Y se asusta muchísimo, porque más si es la locura, ¿no? Pero luego dice, bueno, pues es una verdad y yo ya sabía, pero no sabía y no le había puesto palabras, pero pues ahora tengo aquí esta verdad y no se puede hacer con eso. Gracias. Alejandra nos dice que qué padre que lo estemos transmitiendo en la plataforma y gracias por acercarnos a una en distancia. Saludos, Alejandra. Y Sandra Lara dice, yo me quedé pensando en el mutismo de Lidia, que tenía que ver con lo traumático. ¿Cómo dejó de hablar desde un trauma? Es lo que Grace quería entender a partir de que le contaran una historia. Y me gustaría saber cómo lo piensa, dice Sandra. Está genial. Pero es que, ¿saben? Antes también pensaba que una pregunta maravillosa que sería, a final de cuentas, ¿quién perturba a quién? A veces pensamos que a los vivos nos perturban los muertos, pero nosotros somos los que perturbamos a los muertos. En la perspectiva de la película. Grace está aterrada porque los vivos llegaron a su casa. O sea, esa línea delgada entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces nosotros andamos por la vida aterrados por alguien que se me murió y en qué momento se me va a aparecer, ¿no? Pues más aterrado está el muerto porque el vivo sigue ahí, ¿no? Como que jodiendo y queriéndose meter a la casa. Ay, se me olvidó sí, cierto, el mutismo. Esa cuestión es bien importante, también trae... me parece que la clave también está en el inicio de la película, como les decía, porque en algunos episodios de textos antiguos que tienen que ver con la religión, alguien que ve a Dios cara a cara queda mudo. Entonces, el mutismo tiene que ver con una experiencia que sobrepasa, o sea, que truena la razón. Entonces, inunda el aparato psíquico, eso pensar en términos religiosos, pero también en términos psíquicos o en términos psicológicos, en una relación terapéutica. Estamos en una relación y tú le dices algo al paciente y el paciente se queda con el ojo cuadrado. No puede decir nada, pero hay algo, un 20 que le cayó. Ese mutismo tiene que ver con un removedero interno que te dejó sin palabras, pero internamente te dejó estrujado. Es que pensé también en la metáfora de los otros, a propósito de los vivos. ¿Quién perturba a quién? Los otros perturban a los otros, ¿no? O sea, el encuentro con el otro es perturbador, es traumático, dijo Vicente hoy en la mañana. Y Freud dice que hay 3 sufrimientos del ser humano y el tercero es la relación con los otros. Entonces, es porque uno está metido en una burbuja de narcisismo muy cómodamente y uno tiene que salir al mundo a relacionarse con las personas que piensan y tienen también necesidades y son diferentes a uno, y eso es traumático para el ser humano, en el sentido de que hay que abrir la cabeza y hacer un diálogo y una comunicación con el otro, y es como la pareja, ¿no? Yo quiero ir al cine, ¿no? Pues yo quiero ir al sushi, ¿no? Pues entonces un pleito, y eso, pensé, los otros perturban a los otros. Es diferente, ¿no? Es diferente. Bueno, acá adelante y luego ya Román. Y vamos así en orden. ¿Sí?
que también yo me quedé pensando, acepta que está muerta, pero siento que ya una aceptación completa de su condición habría sido ir a la luz, ¿no? O sea, de ya perderse en el bosque y como el marido que al final decidió irse, o sea, decidió morirse ya bien, y ella decidió agarrar a sus niñitos y decirle, no, y esta es nuestra casa, ajá, esta es nuestra casa y no me voy a salir de aquí y nadie nos va a sacar, ¿no? Y creo que eso también demuestra esto como de negar una realidad y quedarte en la tuya, porque aunque ya aceptes una cosita como de que aunque puede que esté loco o que ya esté muerto, pues te aferras y no terminas por renunciar a eso, ¿no? A que ya esa no es tu casa. O sea, ya te tienes que ir a otro lado. Y eso me pareció muy interesante. Y también un poco como con la experiencia de ver la película, yo nunca la había visto, entonces sí sentía mucha angustia, o sea, era de que no, es que, ¿qué tal si el niño fantasma les abre las ventanas y los niños se mueren? Pero porque yo ya después te va lanzando pistas, ya luego yo decía, bueno, puede que estén muertos ellos. Pero de todas formas se me hizo bien interesante porque saliendo platicando con unos amigos que también la vieron, decían, es que yo ya la había visto y por eso no me angustió. O sea, ya sabía que estaban muertos, ya sabía toda la situación, entonces pues ya no me dio miedo, ¿no? Pero yo lo relacioné mucho con esta angustia de no querer enterarte. O sea, ya ni siquiera negar, sino no querer enterarte de algo que suele pasar también en terapia cuando sientes como el vértigo de que, uy, ya te estás acercando a algo que te va a costar caro o que puede que no estés listo como para ver a los ojos para que entre la luz y entonces pues te resistes, ¿no? Y sacas la escopeta y dices, no, pues no voy a dejar que nadie me diga nada. Pero sí, o sea, en eso también lo relacioné como de que de la angustia a no querer saber algo, de saber que puede haber algo ahí, pero preferir no saberlo, pues. Pues, ¿les parece si escuchamos todos los comentarios y al final ya van respondiendo? ¿Sí? Entonces, Romar, allá atrás, allá a la esquina. ¿Sale? Buenas noches. Buenas noches. A mí... que me parara. No, sí, cierto, no me veo en el video. La película me hizo pensar en dos conceptos. El primero es terrible, condenado a repetirse. La señorita Berta Mills le dice, y van a llegar otros. Eso ya se vio una verdad, pero también y lo pensaba también desde el marido. O sea, a mí me da a entender que él ya estaba muerto. Él iba a regresar a la guerra cuando ya se había terminado. Y lo pienso eso también en los pacientes, cuando esa verdad que no se ve y se tiende a repetir sobre un evento que es terrible y que cuesta mucho trabajo ver esa verdad que se disparó o que no se quiere ver dentro de ese evento terrible. Y el otro concepto es un concepto que estamos leyendo de Josh McDougall, las contraidentificaciones. Lo pensaba por el lado de la niñita, porque se me hizo fantástico cómo esta niña se desidentifica de la madre. Es como de, la mamá piensa, tienes que pedir perdón a la Virgen María, ¿por qué tengo que pedir perdón? O sea, si yo no hice nada. O esto de, pues es que ya no sé qué decirte, si te digo la verdad me vas a castigar, si te digo mentiras me vas a castigar. Se me hizo padrísimo eso porque pienso cómo los niños, que hace un momento Fernando hablaba como un niño puede usar la fantasía, pero también el niño al principio se identifica con el padre y llega un momento en que se va a separar de él en la cuestión de yo voy a creer en cosas diferentes a las tuyas o voy a vestirme diferente a ti. Y claro que eso le va a generar un malestar también al papá, que lo pensaba también como esa cuestión de los padres de no querer ver una verdad de que su hijo ya está creciendo y pues se va a identificar con otras cosas muy opuestas a las que tú tienes.
como padre o como madre. Entonces son esos conceptos que me hizo pensar la película. Y bueno, pues nuestros propios fantasmas, ¿no? Mientras no se vea esa verdad, se tiende a repetir ese evento terrible. Y creo que por eso la terapia es algo maravilloso, porque sí te dicen unas palabras bonitas para calmar, pero también para acercar esa verdad que uno quiere rechazar. Y pensaba el rifle como una resistencia, ¿no? Así como, pues a ver, atrévete a decirme la resistencia, la interpretación, pero creo que sí es importante también ver esas verdades para no tender a repetir cosas terribles. ¿Sí? Acá la compañera. Para mí es la vida como la muerte. Los vivos decimos qué pasará después de la muerte, después de la vida. Y en esta película nos expone que tanto el hombre como vivos y muertos hay un miedo y un terror. El miedo. También para mí es el punto de ver de que decimos los niños, en esta película, a pesar de ser una época en la que se expresa muy bien que la mamá se muestra y se expresa como a ella le enseñaron y la educaron. A ella le dijeron, esto es lo que tienes que aprenderte y eso es lo que trata de hacer con los hijos. Solo que aquí nos encontramos con una niña con una mentalidad más clara y más abierta y dispuesta a hacer ese cambio. Cambio que a pesar de que la mamá tiene más edad, no se atreve a hacer ese cambio. Hablamos de un encapsulamiento de la mamá en cuanto a posiblemente un duelo que encapsuló y que se quedó ahí. Ella no se va a atrever ni muerta a salir de esa casa. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron y nunca se atrevió a hacer lo que su hija hizo. El enfrentar ese miedo, el enfrentar esas situaciones. Y en la vida se trata de enfrentar los miedos y enfrentar las cosas que vas viviendo. Entonces a mí me parece muy interesante cómo hace ese equilibrio, cómo juega. Aquí habla de que una niña quedó muda. ¿Por qué? Porque de pronto se dio cuenta que estaba muerta. O sea, es una expresión, un encapsulamiento posiblemente de un dolor que nunca nos enseñan a todos nosotros qué va a pasar después de la vida. Entonces, posiblemente esa sea parte de lo que es la muerte. Ese es mi punto de vista y también algo que al final ella misma dice, le dice a sus hijos, ¿qué va a pasar, mamá? Y ella ¿qué dice? Sé lo mismo que ustedes saben. ¿Qué nos pasa a las madres cuando los hijos nos preguntan y no sabemos qué contestar? Entonces, a veces es el miedo a no querer ver más allá de lo que nos enseñaron. Ese es mi punto de vista. Gracias. Ahí atrás. Ahí, Eduardo. Pero aquí entre los comentarios es esta línea tan delgada entre la vida y la muerte. Y de alguna manera, con el comentario de Fernando y también de Juan Carlos, yo pensaba si podemos alguna vez entender qué es la muerte en nuestra vida, ¿no? O si siempre recurriremos a lo que mencionan el mito, el misterio, la fantasía, para tratar de explicarla como algo que a todos nos llega. Y desde allí, con lo que han mencionado, también me preguntaba si a veces el temor a la muerte o el temor a la vida es precisamente no querer ver esa realidad que, como diría Heidegger, somos seres para la muerte,
y que tiene que ver con la aceptación, negar esa realidad a la que todos estamos, pues ahora sí que enfiladitos para allá. Y se me hace muy interesante, ¿no? Porque entre esta línea, entre la vida y la muerte, el duelo, la aceptación, me dejaba con una pregunta, me quedo con la pregunta, ¿no será que la aceptación de las muertes, nuestras muertes simbólicas, personales, nos estén lanzando a la misma vida? Como una forma de abrirnos a una realidad en la que estamos. El señor del cuadrado de ahí detrás, de azulito, el cuadrado. Bueno, lo más y el tanatólogo lo que hace es la ventana, la cortina abierta, y a veces la realidad es que tú estás dentro de la casa y no quieres salir, ¿sí? Y tu realidad es que dices, no, yo no voy a salir, pero el tanatólogo te está diciendo, es la ventana. No, tienes que abrir y conocer que hay allá afuera, y no te das cuenta. Entonces a veces es prepararse para ese momento que no estamos preparados nadie para saber qué hay, y tenemos miedo a la muerte. Cuando a veces la muerte pues, es parte de la vida. No puedes vivir sin la muerte y es todo, ¿no? O sea, tienes que aprender a vivir para poder morir. Yo creo que sí tienes que vivir. Ramón. Quisiera irme en la secuencia de la película, comienza con el concepto dominoso. Voy a poner un ejemplo, que cuando uno va en la calle, está en un charco, pasa un carro, no se da uno cuenta y de repente queda impregnado por el agua, ¿no? Y eso uno lo sorprende. Y no lo piensa uno, sino que queda uno impregnado en el afecto, en la sensación, y después uno, ah, caray, es que pasó, y se construye ya ahí o un mito, o se construye un misterio para darse una explicación acerca de esta sensación o esta afectación en el psiquismo. Que creo que el psicoanálisis, bueno, no es cuestión de creencia, el psicoanálisis atiende los afectos, pues, ¿no? Las emociones, y a partir de ahí se construyen los símbolos, y más allá de establecer un mito, pues, ¿no? Tratando de poner puntos de realidad y que pueda relacionarse con lo que uno se crea en la mente. Va la secuencia y todo el tiempo hay sobresaltos, todo el tiempo hay una impregnación en los afectos. Como que la puerta, cerrar la puerta con llave era como tratar de calmar estas sensaciones constantes, pero luego, por ejemplo, le dan un portazo en la cara a la protagonista, tocan el piano, escucha voces, y resulta que para ella lo otro era lo extraño. No lo quiero pensar entre la vida y la muerte, sino en lo extraño, porque la muerte es totalmente extraña. Pues ¿quién ha regresado a montarla, no? Se muere y se muere. Quién sabe qué, pero de ahí construimos un montón de cosas, y los mexicanos nos pintamos para eso. Regresando, porque ya viene el Día de Muertos, ¿no? Día de las Ánimas y Día de Muertos. Pero regresando a este asunto del luminoso que dice Freud, donde en lo familiar estaba la familia, la casa, todo lo conocido, pero luego hay un desconocimiento, pues, ¿no? ¿Qué pasa con la servidumbre, ¿no? ¿Qué pasó? Y luego entra la servidumbre, pero no llegó la carta, y como que se aparecieron, y ya se construye un mito, ¿no? Y se vuelve un misterio. Pero a partir de la primera sensación, porque cuando uno se da nota de que, ah, caray, no mandó la misma protagonista se cuestiona, trata de pensarlo, pero luego se construye un mito y se calma, que no es la verdad. Bueno, siguen los estímulos, siguen dándose estas sensaciones para todos, porque la película así lo plantea, ¿no? Todo el tiempo. De hecho, hasta el final, cuando se dan cuenta que están muertos, y como comentaba Román, me parece que es esa compulsión a la repetición de decir, yo me voy a aferrar a esto, ¿no? Y me voy a quedar aquí
y esto es lo que me parece mejor y no quiero salir de la casa, no quiero salir de este asunto traumático, pues, ¿no? Y da la explicación del asesinato, del suicidio, de este recurso, quién sabe por qué lo habrá hecho, pero es un hecho siniestro, pues, ¿no? De repente es muy sorpresivo, es algo que pasa en lo familiar y de repente inmediato. Y otra cosa que decía Freud acerca del ominoso es cuando lo desconocido se vuelve muy familiar, pues, ¿no? Entonces, revisar los álbumes de muertos de puras familias, ¿no? Y decir, ay, caray, pues, qué feo está eso, ¿no? Y me acordé de cómo, por ejemplo, en Puerto Rico, creo que a los muertos los ponen parados y vestidos, y bueno, les llevan mucho que es. Ahorita, ¿no? No fue en 1800. Pero realmente se siente muy impactante, y yo creo que estamos tendientes a crear mitos, misterios, estamos tendientes a hacer teorías, a imaginar donde no hay algo de un hecho real, pues, o que no podemos asumirlo por el impacto tan fuerte que arrasa el pensamiento y no podemos funcionar. No es que a lo mejor no quiera, es que a lo mejor a partir de ese impacto no puede uno construir. Es como cae una bomba y ahí no puedes construir una casa, ¿no? Es un decir, ¿no? Y me parece que estas situaciones que provoca en la película son momentos muy fuertes y a partir de ahí se va construyendo. Pero sí, en la relación con el otro, o con los otros, desconocidos o familiares, van dando nota, pues, ¿no? Y salen de este momento psicótico a ir pisando la realidad, ¿no? Que no fue lo mejor, porque no se fueron a morir y ya, sino se aferraron a estar en ese momento en la cueva, como decía Juan Carlos. Pero antes más de hablar más, es un momento que se enfoque bien la cámara porque se corta el audio. Yo quería comentar la parte de los niños. Pues existe esa parte de donde desde pequeños nos van enseñando el tener miedo. Voy a tener miedo a la oscuridad, cosa que se presenta mucho en la película, pero es ese control constante de la madre al que tiene miedo al abandono. ¿Por qué? Porque es una mujer que fue abandonada por su familia y por su esposo. Entonces, como sabemos, pues la madre a veces devora a los hijos. Y aquí tenemos una madre como que sí, voy a tenerlos conmigo, los voy a alejar de la luz, porque yo tengo miedo de que ustedes se alejen de mí. Entonces ya nace este temor por parte de la madre que se convierte en el miedo del hijo, del niño. Que es como de que, ay, los fantasmas, tengo miedo a los fantasmas, pero la hija es como de que yo no les tengo miedo, o sea, yo hablo seguido con ellos. Entonces esa como la parte de la rivalidad entre madre e hija, donde ambas es como de que, ok, te estoy construyendo a partir de mí, pero tú eres un ser individual a mí. Y ella se va construyendo a partir de los otros que se muestran también, que es esta parte de la luz, ¿no? Y cómo la madre trata de alejarlos de la luz para que otros no se metan con esta concepción que tienen los hijos de lo conocido. Gracias. Buenas noches y gracias por compartir. A mí todos los planteamientos que han vertido se me han hecho muy interesantes, pero me quedo con la situación de que nos manejamos en el plano de los hechos, de la realidad y de la fantasía, y que vamos a hacer una construcción también en base a nuestras condiciones individuales. Y también se me hace otro planteamiento muy interesante del misterio, pero al final construyo yo en que toda la película y lo que para mí representó es que todo lo generamos
nosotros mismos. Y al final de cuentas, a medida que lo ponemos en nuestra realidad, pues nos va a calmar al final de cuentas. Entonces, pues para mí eso es lo importante que me deja sus planteamientos, y muchas gracias. Gracias. Antes de cederles la palabra para que ya den sus comentarios finales, voy a hacer los anuncios correspondientes. Los invitamos a la próxima. Y la pura cómo ir construyendo un encuentro amoroso, y la invitada es la candidata psicoanalista Ana Georgina López. También los queremos invitar y recordar que aquí en APG tenemos la clínica José Sayago, que ofrece atención presencial o en línea. Para mayores informes hay que solicitar una cita para terapia o escribir al teléfono 33 11 97 50 68. Y bueno, también comentarles que aquí en el Instituto de APG se ofrecen diplomados. Está el diplomado en psicoanálisis, también está la maestría en psicoterapia psicoanalítica, y está la formación en psicoanálisis, que es avalada por la IPA, por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y para esto y más pueden llamar a los teléfonos de APG o seguir nuestras redes sociales, así como Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. ¿Sale? Muchas gracias, y bueno, pues ya para cerrar, compañeros. Tres cosas que me parece con las que quisiera concluir y que recogen un poquito de lo que han estado comentando. La primera es que me parece también que pues una cosa importante... ¿Está perdido? Hola. No estaba entendiendo. Les iba a hablar del misterio tremendo. Pero la primera cosa que me parece muy importante que nos refleja la película es que definitivamente nos vamos muriendo de a poquito. Si se dan cuenta, son tres, hay triadas. Están los remuertos, que son la servidumbre, los muertos y los que se van a morir. Los que llegaron a habitar la casa y al final de cuentas se van. Es un golpe terrible al narcisismo. Porque entonces, no te mueras tan rápido. La compulsión a la repetición. O sea, si le sigues por ahí, ya te atrapó la muerte. Ahuecando el ala, ahí no hay vida. A buscar todavía la vida, tú que puedes. Y los que ya están muertos, pues asume tu muerte. O sea, como que esa cuestión de que nos vamos muriendo de a poquito, me parece que es muy significativo también en la película. Y luego también pensaba, ahorita no recuerdo el nombre de un antropólogo, sociólogo, que habla del mysterium tremendum a propósito del mutismo. Y dice que el mysterium tremendum tiene que ver con esa experiencia que nos deja sin palabras. Y la muerte tiene que ver con eso. La muerte, como decías Fer, a propósito de Freud, le sacamos la vuelta, porque eso no lo podemos elaborar. No la podemos representar, está la calaca y todo ese rollo, pero en torno a la muerte más bien queremos hacer fiesta. Y a propósito de lo que viene, ¿no? Con todo este tema del Halloween y de los muertos. Por eso la película. Hacemos una vuelta a lo contrario. Entonces es tan desgarrador que mejor hago fiesta. En vez de llorar, mejor hay que reír. Pero creo que Grace, cuando asume que le llegó la muerte, asume el dolor y se desgarra en llanto con sus hijos. Y ahí la tercera cosa que yo les quería decir, en la ilustración con Immanuel Kant, y por ahí ubico también a Freud, hay una expresión maravillosa que dice sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Cuando te atreves a pensar por ti mismo, asumes que hay cosas de ti que ya murieron y otras que van a morir. Entonces, si te atreves a pensar, te va a doler, pero lo vas a hacer un poquito más duro. Esperemos. Exacto. Como que nos faltó una hora más, ¿no? Sí. Yo lo último que quisiera decir es insistir un poco en el asunto de lo dual, de lo doble, de las dos
Está la vida y la muerte, están los sueños y la vigilia, está lo bueno y lo malo, lo vivo y lo muerto. Bueno, eso ya lo dije. Y siempre funcionamos así, ¿no? En esos dos terrenos. Bueno, no estamos vivos y muertos, es muy concreto, pero siempre estamos del lado como de lo decía hace rato, de lo alucinatorio, al principio estamos en blanco, nuestra cabeza está en blanco, y gracias a que vamos viviendo, la vida nos va marcando y va dejando huellas dentro de nosotros que después se van convirtiendo en representaciones y en pensamientos, y entonces podemos pensar la vida. Y nuestro psiquismo evoluciona, y entonces ya podemos hablar de teorías y de metáforas y de cosas complejas, como lo que estamos haciendo ahorita. Pero al principio todo es sensorial, somos más bio que psique, ¿no? Entonces, pero eso nunca se abandona, siempre está en el funcionamiento del ser humano. Y poder vivir en esos dos lados, por ejemplo, el analista tiene que poder vivir en esos dos lados para sentir empáticamente, es una palabra más psicológica, pero sentir al paciente como si fuéramos una antena. Uno está enfrente de un paciente y trata de sentir lo que está pasando a un nivel más inconsciente, que no tiene palabras todavía, y uno capta y uno tiene un escalofrío, un dolor de panza, o se te viene una idea, y entonces el analista transforma lo que está sintiendo gracias a la teoría, a su propia terapia y a otras, bueno, la supervisión clínica, son los tres ejes de cualquier formación psicoanalítica. Gracias a eso, el analista está dispuesto a sentir lo que está sucediendo con el paciente, y luego eso lo transforma en palabras, a propósito de estar en estos dos mundos todo el tiempo, en el mundo de lo sensorial y de lo afectivo, para luego poder hablar y poder decir algo que uno comprende, pero a un nivel sensorial. Entonces, de repente, el estar en este estado más sensorial puede generar un poco de miedo, porque la locura es estar en ese lugar. La locura es un poco el no entendimiento y el no pensamiento, pero gracias a que el analista tiene una cabeza más equipada, gracias a su propio análisis, puede transformar eso que no está dicho en el paciente y lo puede transformar para generar representaciones y que el paciente pueda pensarse a sí mismo, ¿no? A propósito de la verdad, ¿no? Es cierto lo que dices, Frida, de lo que hubiera sido realmente cerrar el círculo es que esta mujer dijera, vámonos a la luz, como dijiste, y ya, se acabó, no pertenecemos aquí, y cerramos, ¿no? O sea, sí es cierto, ¿no? Pero la verdad que ella cuando se entera que está muerta, hay como una especie de toda la ansiedad que tenía por no entender lo que pasaba, toda esta cosa pues ominosa, terrorífica, los ruidos, todo esto fantasmagórico, le hace un sentido, y entonces dice, esto era lo que estaba sucediendo. Eso es más o menos lo que sucede. Pues muchas gracias, Fer, muchas gracias, Juan Carlos. Ya nada más voy a leer este último comentario que dice Alejandra: pensaba en esta familia como una unidad donde no existe diferenciación. Pasando por un evento traumático, se genera una forclusión de la realidad, la luz, la cual es intolerable y que incluso puede dañar a una de las partes por el simple contacto. Algo de lo que hay que escapar será aquello que hay afuera, que se tornó desconocido y familiar, y que al final siempre regresa en lo real y a través del contacto con el otro de las diferentes formas. Yo creo que esta opinión y todas las de ustedes y los comentarios de nuestros compañeros nos han hecho pensar justamente. Y esto que dices ahorita al final, Fer, me gustó mucho de pensar la vida. También todo lo que decía Juan Carlos respecto al misterio, porque pues, la vida es un misterio, y a veces lo que no
toleramos justamente la incertidumbre de no saber qué onda con la muerte y con muchas otras cosas. Entonces, pues nos vamos con esa tarea, pensar, ¿no? Pensar la vida, y yo creo que nunca pensamos más en la vida que cuando tenemos la muerte cerca, de uno mismo o de un ser querido, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a todos por estar aquí, los esperamos el próximo mes y todos los martes en La Cura por la Palabra. Gracias. Hola. Bueno, pues ya solamente nos resta agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias por sus aportaciones tan valiosas y a ustedes por habernos acompañado en este día. Y recordarles, bueno, es la primera vez que lo mencionamos, está la invitación al próximo simposio, que será tentativamente en marzo, y el tema será Descubriendo el inconsciente en la sesión analítica. Produciendo el inconsciente en la sesión analítica. Eso. Perdón. No, está bien. Y también ahorita nos van a poner un QR, ¿sí lo vas a poner? Sí, ahorita. Nos van a poner un QR en la pantalla para que nos puedan regalar, lo escanean y nos pueden regalar sus comentarios, sus aportaciones, qué les pareció. Y en la mesita donde estaban las palomitas, está una hoja que quienes nos visitan por primera vez, si pueden anotar su nombre, su teléfono, su correo, y nosotros les vamos a estar enviando notificaciones de los próximos eventos. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias.